Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Es una alegría inmensa estar con cada uno y cada una de ustedes a través de este medio. Les saluda el Padre Vicente Agila. El mensaje que el Señor nos regala para este cuarto domingo del tiempo de Adviento en el ciclo B, está tomada la primera lectura del libro del profeta Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 5, el versículo del 8 al 12, el versículo 14 y el versículo 16. Y dice la palabra de Dios así: Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo al profeta Natán: ¿Te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Natán le respondió: Anda y haz lo que te dicte el corazón, porque el Señor está contigo. Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas, acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel, lo plantaré allí para que habite en su propia tierra, vivirá tranquilo y sus enemigos no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo el Señor te hago saber que te daré una dinastía, y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Yo seré para ti, para él, un padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Yo no sé si a usted este fragmento le ayude a establecer algunos análisis, pero yo quisiera contribuir un poquito a eso. Yo me imagino que más de uno de ustedes, o que todos, o espero que todos, tengan lo que le pasó a este rey David. Ya estaba en su palacio, muy cómodo, digno, de cedro, de madera fina, confortable, disfrutando de la comodidad, de la tranquilidad. Y él hace una reflexión ahí y le dice al profeta Natán. Recuerde que el profeta es aquel que anuncia y denuncia, anuncia lo que Dios quiere y denuncia el pecado. Es decir, David comenta su reflexión con alguien que está en relación con Dios. Y le dice: oye Natán, ¿te has dado cuenta que yo vivo en un palacio de cedro? Y en cambio el arca de la alianza, el signo del pacto, a través del cual Dios nos ha liberado, está todavía allá en una carpa, en una tienda. Construiré un templo. Y Natán le dice: pues haz lo que te dicta el corazón. Natán vio de buenos ojos esto. Él le dice: porque pues Dios está contigo. Miren, hasta allí toda una bonita escena. Permítame hacer entonces hasta aquí una aplicación a nuestra vida personal. ¿Cuántos de ustedes, cuando están en la comodidad de su casa, ya sea en la casa de vacaciones, en el lugar de vacaciones, donde pasa el fin de semana, en un hotel, o bueno, donde usted descanse el domingo o el sábado o el fin de semana, ¿cuántos de ustedes se ponen a reflexionar si Dios está siendo tratado con respeto, con honor, con dignidad? Por eso el descanso es fundamental. El descanso es necesario. Tan importante es el descanso que, fíjese usted, un día está conformado de 24 horas, de las cuales 8 se deben dedicar al descanso. 8 horas debe dormir, 7 u 8. Las otras 8 horas trabaja. Y las otras 8 horas le quedan libres. Los días laborables en muchísimos de los países están estructurados en 3 jornadas laborables, de 8 horas cada uno y de 5 días en la semana. 8 por 5, 40 horas laborables.
Y en muchísimos trabajos descansa mucha gente 2 días, sábado y domingo. ¿Qué hace usted en su día de descanso? ¿Se pone usted a reflexionar? ¿Se pone usted a meditar? ¿Para de tanto corre y corre? ¿Y se pone a hacer lo que hizo David? Y si en esa reflexión usted va al templo, ¿qué tal si va entonces este fin de semana a su parroquia y habla con su párroco? Y le dice: Padre, me gustaría conocer la sacristía, me gustaría conocer el lugar donde usted tiene los equipos de sonido, donde usted, las cosas que se preparan para el culto, para las ceremonias religiosas. Y usted se va a dar cuenta que hay muchísimas cosas que hacer para que el lugar donde Dios está esté todavía con más dignidad. Y se va a dar cuenta que hay que reparar el sonido del templo, que hay que reparar la luz, la energía eléctrica, bueno, la energía eléctrica no, los focos, los cables, la iluminación, los instrumentos para la iluminación. Se va a dar cuenta que hay que cambiar un montón de instrumentos litúrgicos para que Dios sea tratado con respeto, dignidad. Que los libros litúrgicos estén en buen estado. Que los vasos sagrados donde Jesucristo se hace presente en su cuerpo y en su sangre deben estar dignos. Que reflejen el amor de una comunidad. Se va a dar cuenta que las bancas hay que reparar muchas bancas. Que los parlantes a lo mejor no están en buen estado. Y entonces aquí sí valdría decirle: oye, ¿y qué tal si se reúne y entonces empieza a ayudar a mejorar las cosas en su parroquia y en su comunidad? ¿O qué está esperando? ¿Que el pastor, que el párroco se ponga a llorar con una comunidad de gente que no es consciente de que el párroco, de que el sacerdote trabaja con la comunidad para servir a la comunidad y que necesite el apoyo de la comunidad? Bueno, yo quisiera sacar esta partecita práctica, pero fíjese usted que Dios en la noche, durante la noche le dice al profeta Natán algo hermoso que es también útil para reflexionar nosotros. ¿Qué le dice el Señor al rey, al profeta? En aquella noche habló el Señor a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda a decir esto. ¿Piensas que va a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas para que fueras mi jefe de Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas. Acabaré con tus enemigos. Mire qué detalle interesante. Es decir, Dios no está rechazando lo que David quiere hacer. Lo que le está diciendo Dios es que Dios va mucho más allá de eso. Que Dios quiere que él entienda que lo que está haciendo tiene trascendencia y futuro. Tanto es así que Jesucristo, humanamente hablando, nace de la descendencia del rey David. Que José y María eran de la descendencia de David. Por eso me parece que la segunda lectura, cuando uno se pone a reflexionar con lo que le dice Yahvé Dios al profeta Natán para que se lo diga a David, es una bonita forma para que usted y yo pongamos a reflexionar: oiga, ¿de dónde lo ha librado Dios? ¿De cuántos enemigos lo ha librado Dios a usted? La ha librado Dios a usted. Es más, cuando usted era pequeñito, ¿qué tenía usted? Y ahora se da cuenta todo lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Cómo le agradece usted a Dios? ¿De cuántas cosas Dios no lo ha librado a usted? Accidentes, peligros, asaltos, robos, hasta de la muerte. ¿Y cómo reacciona usted? Dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos, la segunda lectura que usted va a escuchar, capítulo 16, versículos del 25 al 27. Hermanos, a aquel que puede darles fuerzas para cumplir el evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo conforme a la revelación del misterio, mantenido en secreto durante siglos, y que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe al único Dios infinitamente sabio, démosle la gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Qué hermoso ejemplo. Es decir, es Dios el que merece
llevarse los méritos y la gloria. Y lo que usted y yo podamos hacer es para que la gente pueda comprender, como dice el poema, quien diga que Dios ha muerto, que salga a la luz y vea, si el mundo es o no tarea de un Dios que sigue despierto, que ya no es su lugar el desierto, que ni bajo un árbol se esconde. Decid si preguntan dónde, que Dios está sin mortaja, allí donde un hombre trabaja y un corazón le responde. Ojalá usted sea de aquellos que decide hacer cosas buenas, nobles, justas, santas, para la gloria de Dios, para la honra de Dios. Y revístase como cristiano de la obra de Dios. El Evangelio también nos tiene un hermoso mensaje, está tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38, donde se habla de la historia, de la narración, de cómo Cristo viene al mundo. A veces yo me quedo asombrado, cantidad de cristianos contándole cuentos mentirosos a los niños de que hoy que el Santa viene con sus dragones, que viene con sus, ya hasta me olvido de algunos elementos esenciales, pero con sus duendes, que viene un venado con una luz en la nariz y que va regalando regalos. Y la historia de Jesucristo. Y hay gente que hasta se enoja. Ay, pero los niños, ay, que la fantasía, a los niños, todo niño tiene derecho a que se le diga la verdad. ¿A usted le parece bien, a pretexto de la fantasía, decir mentiras sobre la verdadera Navidad? 2, todo niño tiene derecho. Y lo que es derecho de los niños es obligación de los adultos a que se le ayude a que distinga la ficción de la realidad. Santa es ficción. Ficción de unos interesados llamado propaganda del comercio para exprimirlo a usted, al adulto, y después se queda con unas deudas y unas ansias de Padre y Señor mío. Jesucristo es historia, Jesucristo es personaje, Jesucristo es real, Jesucristo es Dios. Él no es cuento. Yo no he visto hasta ahora una persona adulta que diga, Padre, uy, cómo amo que me hayan contado la historia del Santa y eso me ha hecho tan feliz. Lo que se han llevado es una decepcionada. Porque les contaron un cuento que era una mentira y cuando se enteran que es mentira, se van decepcionados. Por eso es que desde pequeños hay que contarles la verdad para que acudan al que sí puede darles, no solo juguetes, que puede darles la vida eterna. ¿No le parece eso? Eso requiere más creatividad. Utilizar la fantasía y la imaginación para eso. Y déjeme decirle mi experiencia como sacerdote de 24 años que tengo como sacerdote. Los niños son los que más fácil se adaptan a los cambios y a los que menos les afecta que les digan la verdad. Son los adultos muchas veces los más complicados. Y después nos quejamos de una generación que no aterriza, que no aprende a valorar la realidad, cuando todo el tiempo nos hemos pasado hablándoles de fantasías y no de lo que debe ser. Hay que enseñarle al niño que la Navidad es que él revise el closet y que si le van a comprar zapatos nuevos, los que están en buen estado, que él los comparta con el que menos tiene. Que la ropa en buen estado, hay que compartirla con el que menos tiene. Que la ropa en buen estado, nueva, que no alcanzó a ponerse porque le regalaron en abundancia, también hay que compartirla con el que menos tiene. En definitiva, que lo que usted tiene, que no lo está utilizando y está en buen estado, ya no es suyo, es de aquel que lo o la necesita. Bueno, pero vamos al fragmento del Evangelio de San Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María.
Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre a Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿cómo podrá hacer esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Fíjense ustedes, queridos hermanos y hermanas, este fragmento del Evangelio que narra parte de la historia del nacimiento de Jesucristo, un relato que debe ser conocido por los adultos, por los niños, por los jóvenes, para poder valorar, entender y darle el honor y el respeto que se merece Cristo Jesús. No es posible seguir difundiendo mentiras, porque como dijo Jesucristo, el diablo es el padre de las mentiras. Así que si usted es de aquellos que sigue difundiendo mentiras como Navidad es la fiesta de Santa, que ya viene Santa y que Santa te trae regalos y esas cosas, eso es una mentira. Dígale que Dios le ha dado un trabajo y que usted, si se quiere, encomiéndese a Jesucristo, de quien celebra. ¿Para qué? Para que Él le dé lo que usted necesita. Conciencia. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Jesucristo es la verdad. Y esa es la verdad que hay que proclamar y defender. Pero fíjese usted este fragmento del Evangelio hermoso, del que se pueden sacar muchas lecciones. Curiosamente es el mismo ángel Gabriel que a David se le manifiesta 500 años antes de Cristo. Es el mismo que se manifiesta ahora y resulta que se manifiesta a una adolescente, a una jovencita, a María. ¿Y María qué hace? Le dice el ángel: eres llena de gracia, plena de gracia. Ella se quedó preocupada y preocupada preguntó: ¿cómo va a ser eso? Ella se quedó asombrada de este saludo. Sabía que eso iba a ser grande, porque para toda hija de Dios, ellas querían ser, sí, la escogida de Dios para que el Mesías viniera. Pero ella se pregunta: ¿cómo va a ser eso? El paso a paso. Esa es una pregunta clave. Hay muchísima gente que quiere ser buena cristiana, pero no sabe cómo. Y hay que explicarles el paso a paso. Yo alguno de esos pasos se los he dicho varias veces aquí. Lea la palabra de Dios. Vaya a la iglesia, para que la explicación no la reciba usted de su imaginación, sino de una persona preparada y certificada, porque se dedicó su vida a estudiar esto. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por lo tanto, no todo el que dice que es predicador o viene en nombre de Dios. Hay unos que hablan en nombre del Dios, pero de un Dios falso, del Dios dinero, del Dios placer. Y por eso muchos de estos predicadores le dicen a usted: no, usted va a prosperar, usted va a tener casas, dineros, negocios, como si a Dios le gustara o Dios le interesara que usted se instale aquí. Tampoco estoy diciendo que Dios quiere que usted no tenga nada. No, no, no. De hecho, cuando Jesús se encontró en la casa de Zaqueo, Él le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque Zaqueo compartió de lo que tenía, porque comprendió que las cosas le pueden dar confort, bienestar, pero nunca la vida eterna, nunca felicidad. Y si hay algo que usted tenemos y yo que buscar, es la salvación, es la felicidad. ¿Y qué es lo que le dice el ángel? Que ese hijo que va a tener va a ser el salvador del mundo. Va a salvar al mundo de sus pecados. No es simplemente cualquier salvación temporal, momentánea. No,
eterna. Y entonces ella dice, hágase en mí la voluntad de Dios. También se puede sacar un precioso mensaje para hablar cuándo debo entregar la vida al Señor, cuándo tengo que trabajar 100% para el Señor. Decirle a Dios, sí, en tu ancianidad, cuando ya no te quedan ni fuerzas. Me parece que es como tarde. Pero decirle a Dios en la flor de tu juventud, cuando tienes todos tus talentos, todas tus energías, todo tu potencial, ahí tiene mérito. Dedicarte a la obra de Dios. Y María dijo eso. Hágase en mí. ¿Cómo va a ser eso? El ángel se vio en la obligación de darle una respuesta. Le dijo, mira, ahí tienes a tu pariente Isabel, porque Dios va preparando todo. Dios antes de hacer este anuncio ya había preparado los instrumentos, los elementos para que María creyera. Le dijo, mira, tu pariente Isabel, todo el mundo la humilla, la veja, porque para una mujer israelita, para una mujer llegar a la ancianidad sin descendencia era una maldición. Eran humilladas, eran marginadas. Y Dios hace que esa mujer pueda tener nada menos que al mejor profeta, al hombre más grande. Como lo dijo Jesucristo, no ha nacido un hombre más grande que él, nacido del vientre de una mujer, que fue Juan el Bautista. Para Dios no hay nada imposible. Dios tiene las pruebas. ¿Quieres pruebas? Dios las va a tener. ¿Las va a tener para qué? Pero para que tú busques hacer la voluntad de Dios. No es para que Dios haga tu voluntad, mi querido amigo y amiga. Yo no sé si usted está preocupado en hacer la voluntad de Dios o está preocupado en que Dios haga la voluntad suya. Que Dios le sane, que Dios le cure, que Dios le proteja, que Dios haga esto, y entonces pasa a ser Dios el sirviente suyo y no usted el servidor de Dios. Por eso no busque un milagro de Dios, búsquelo a Dios, que es el autor de los milagros, y entonces si usted necesita uno, pues Él se lo va a dar. ¿Por qué? Porque pues va a ver Dios, que es lo mejor para usted. Pero si usted se queda con el autor de los milagros, aunque no los haga, se quedó con lo mejor. Porque sencillamente usted descubre que no necesitaba milagros. Que lo que necesitaba era fuerza, que lo que necesitaba es perseverancia, que lo que necesitaba es fidelidad. Por eso hay un poema hermoso que dice, estate, Señor, conmigo siempre y sin jamás partirte. Y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo, porque solo el saber que te irás me causa un terrible miedo de si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Hermosas expresiones de aquel que ha comprendido que lo principal, lo esencial, lo más importante está en Dios, para Dios y con Dios. Oiga, ¿quisiera usted ser de aquellos o de aquellas que se preocupa por las cosas de Dios? ¿Quisiera ser de aquellos y de aquellas que todo lo que hace lo hace para la gloria de Dios? Y entonces usted descubre que cuando va al templo el domingo va a celebrar su fe, pero que usted, donde quiera que usted vaya, usted es cristiano, usted es cristiana. Y usted está haciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no se hace solo en el templo. Se hace más cuando se sale del templo, porque ahí hay más mérito. Y hay que volverse discípulo del Padre de la verdad, Jesucristo, y no del padre de la mentira, Satanás. En esta Navidad, ¿de qué lado va a estar usted? Si va a estar del lado de Jesucristo, disfrútelo en familia, lea la Biblia, ore en familia y sentirá el Espíritu del Señor. Y cuando usted haga la cena, se acostumbra a hacer la cena de Navidad, haga un momento de silencio y pídales a todos hacer un momento de silencio y que piensen de qué tienen que agradecerle a Jesús y que le digan en ese momento, sabiendo que Él está allí, Jesús, en esta Navidad, yo te doy gracias por tu presencia, porque tú has nacido, te doy gracias por el trabajo que tengo, por estos hijos y hijas, mi padre, mi madre, mis jefes, mis amigos, porque tú los has permitido que los tenga para que yo camine en tu presencia. Yo me imagino que si usted hace eso, usted va a ver que hay hasta lágrimas de alegría
porque está celebrando con el que es la verdad. Que Dios Todopoderoso le bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.